Vamos al Salmo, vamos a empezar aquí en el Salmo 133. Wow, ¿cuántos están contentos? Wow. Salmo 133. Y también vamos a ir a Ezequiel, capítulo 37, que lo anoten nada más. Dice así, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Digan todos: en la unidad hay unción. Repítanlo: en la unidad hay unción. Ok. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. ¿Están aquí? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y yo quiero hablar en esta tarde acerca de la bendición de la unidad. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta, es que la unidad siempre va a ser una bendición. Ahora, ¿dónde inicia la división? Porque cuando hablamos de unidad tenemos que hablar de división. Cuando hablamos, ¿verdad?, de división, tenemos que ver en dónde inicia esa división. Ahora, ¿cuántos saben que es una tremenda bendición la unidad? Cuando hablo de unidad, pues solamente vamos a tocar, ¿verdad?, la unidad familiar, la unidad matrimonial, ¿sí?, la unidad entre servicios y ministerios, la unidad de la casa, la unidad de la iglesia, etc. Y creo que una de las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que Dios quiere la unidad, es el deseo de su corazón. Ahora, hay un enemigo que se llama Satanás, que solamente quiere dividir, porque el dividir, ¿verdad?, fomenta problemas y fomenta maldición. Y Dios quiere darnos bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Sí, y esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. O sea, Dios siempre quiere que nosotros protejamos la unidad, porque siempre en la unidad hay bendición. Ahora, fíjense ahí en el verso 3 dice como el rocío. Como el rocío, o sea, el rocío es como una cubierta que se derrama, ¿verdad? Y dice, como el rocío de Hermón. O sea, es un rocío, ¿verdad? Cuando hay esa unidad, puedes sentir la bendición, el rocío, la frescura, ¿verdad?, que transforma tu familia, tu matrimonio, tu iglesia. Gloria a Dios. Y esto es algo que Dios quiere darnos, y es algo que nosotros tenemos que protegerlo, pelear por ello, porque la unidad es importante, que podamos estar en un mismo sentir, no en tres sentires, sino que podamos, por causa de la unidad, mantener la paz. Y muchas veces no vamos a estar del todo de acuerdo, pero por causa de la unidad, por causa de la paz, vamos a mantenerla y protegerla. Y voy a sacrificar mi opinión por causa de la unidad. ¿Cuántos saben, matrimonios, que muchas veces para mantener nuestra relación conyugal necesitamos estar unidos, pero muchas veces uno de los dos tiene que ceder para que se mantenga la unidad? Y muchas veces tenemos que sacrificar nuestra opinión, tenemos que sacrificar nuestra manera de pensar por causa de la unidad. Ahora, dice aquí, dice, es como el rocío de Hermón. Dice que desciende sobre los montes de Sión. Dice, me gusta esto, dice, porque allí envía
El Señor bendición. ¿Saben? Esa palabra envía también se traduce como el Señor ordena. ¡Wow! Gloria a Dios. El Señor ordena bendición. Ahora, cuando habla aquí, ¿verdad? En el hebreo, esta palabra bendición es una palabra que me gusta, porque es una bendición que no se acaba. Me gustó. Es una bendición que se acaba, que no se acaba. Y muchas personas, ¿verdad?, se dejan seducir por el enemigo, por pensamientos que no son correctos, toman decisiones pobres y entonces su bendición se acaba. Ahora, yo quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37, por favor. Y como yo decía, ¿cuántos quieren de veras bendición? ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Yo quiero bendición. Yo sé que mi vida ha sido bendecida por estar junto a Sara. Sarita, yo esperaba un fuerte amén. Dile a tu esposo: mi amor, he sido yo bendecida de estar a tu lado. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que sí es cierto? ¿No es cierto? Dios siempre envía bendición. Fíjense, algo que me gusta siempre es que cuando un matrimonio, ¿verdad?, quiere vivir en la casa paterna, nunca prospera ese matrimonio. De veras, no prospera. No les alcanza el dinero. Y padres, a veces nosotros tenemos que tener el discernimiento para decirles: no, aunque sea, váyanse a un cuartito chiquito, pero vivan ahí, donde la señora sea la señora y el señor sea el señor. ¿Verdad? ¿No es cierto? Y muchas veces cuando, ¿verdad?, empezamos desde cero, el Señor empieza a multiplicar. ¿Saben qué? Porque ahí se ve reflejada desde el matrimonio la bendición de la unidad. Yo no tenía nada. Desde que me casé con Sarita, gloria a Dios, Dios me ha bendecido. Es más, cuando yo le propuse matrimonio a Sara, ¿saben qué le dije? Le dije: pues mira, tengo esto. No le dije nada de eso. Cuando fui a ver a mi suegro, le dije: por fe le ofrezco casa, por fe le di. Pero le dije a Sarita, le digo: ¿sabes qué? Lo único que yo puedo ofrecerte es la bendición de Dios, que si nos unimos la tendremos, porque Dios nos unió. ¿Sí me explico? Entonces, en el capítulo 37 dice, en el verso 1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, porque todos en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. ¿Estás aquí? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora, cuando el profeta fue transportado, no es algo figurativo, es una visión profética de lo que iba a pasar. Por eso es que, mis amados, no importa cuáles sean tus huesos secos, gloria a Dios, Dios siempre, quizás tomaste malas decisiones, quizás trajo maldición, la división, la contienda, pero todavía hay tiempo. Si el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú puedes restaurar esa relación que parece un hueso seco. Dios la puede restaurar y hacerla nuevamente algo que da vida a tu vida. Gloria a Dios. Dios quiere darnos vida y su palabra nos da vida. La palabra de Dios nos da vida. Ahora, como yo venía diciendo, toda división comienza primeramente, escuchen esto, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, cuando desobedecemos a Dios. Por eso es que el profeta Ezequiel empieza a ver este valle de huesos secos, pero secos, aleluya. Y muchas veces tú vas a tener circunstancias en tu vida donde
vas a caminar aún en los huesos secos. Y a veces nosotros somos esos Ezequieles que estamos llevando las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios, porque todos los huesos secos, muchos de nosotros éramos huesos secos, pero cuando el Evangelio de Cristo llegó a nosotros, ¿saben qué es lo que necesita México para ser cambiado y transformado? Gloria a Dios, es la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo, aleluya, transforma la vida de las familias, de las personas, las une, las sana, las transforma. El poder de la cruz. Aleluya. Wow. Ahora, cuando Ezequiel ve esto, es porque, repito, toda división entre nosotros comienza primero cuando nos dividimos con Dios. Cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú dejas de seguir al Señor, entonces te desconectas con los demás. No están en el mismo espíritu. ¿Qué sucede en un matrimonio? La bendición de la unidad. Repito, cuando ella está buscando al Señor, pero él no está buscando al Señor. Él está buscando al Señor, pero ella no está buscando al Señor. Y Dios quiere que ustedes se unan para que haya bendición. Pero ¿qué sucede cuando los dos están unidos? Están sirviendo, están buscando al Señor, están haciendo un altar familiar, oran juntos, etcétera. Ahí está la bendición no se va a acabar, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede cuando, verdad, alguno de los dos cónyuges no está conectado con Dios? Como que, ay no, es que tú quieres que oremos para todo. Es que, ora tú. Mi amor, ¿puedes orar por tus hijos? No, ora tú. Oye, ¿nos puedes leer la Biblia? Léela tú. Hueso seco. Marido, hueso seco. De esos no hay aquí, gracias a Dios, son los de la primera. Digan huesos secos. Amén. Entonces, cuando Ezequiel vio esta visión, saben que esa visión es algo profético, pero es porque el pueblo de Israel le dio entrada al enemigo, le dio entrada a Satanás. ¿Sí? Miren, ahí en el capítulo 37, desde el verso 16 nos empieza a hablar, ¿verdad? Que esta visión que estaba mirando empieza a hablar de Judá y empieza a hablar de Israel. Pero ¿saben por qué vino ese problema? Por el pecado, por la división, por apartarnos de Dios. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de conectarnos con Dios, porque nuestras divisiones vienen de nuestra división con Dios. Cuando nos desconectamos con Dios, entonces nos desconectamos con el resto del cuerpo de Cristo. ¿Están aquí? Y quiero que vean acá en Primera de Reyes. Vamos rápido a Primera de Reyes. Esto que voy a decir está conectado con Ezequiel 37. Están aquí desde el versículo 16 hasta el último versículo del capítulo 37. Acuérdense que lo que está viendo Ezequiel es algo de lo que el Señor va a hacer. Y lo más hermoso de todo esto es que siempre el Señor, en medio de nuestros huesos secos, no importa las decisiones equivocadas que hayas tomado, Dios siempre, escuchen esto, Dios no quería que ellos fueran esos huesos secos. Dios no quería que la muerte llegara a sus vidas. Pero saben, cuando nosotros dejamos que el enemigo entre, le damos entrada y no discernimos, ¿verdad?, la palabra de Dios, entonces eso sucede. Pero ¿qué pasó para que estos huesos, ¿verdad?, estuvieran así y la muerte viniera? Porque estaban muertos. Pero saben que nosotros llevamos el espíritu de resurrección. Gloria a Dios, el espíritu de resurrección está en nosotros. Y esto que sucedió de los huesos secos, están aquí en el Primera de Reyes capítulo
capítulo 11, verso 11 dice: y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti. O sea, en otras palabras, Salomón se dividió. Salomón se apartó de Dios. ¿Sí? ¿Están aquí? A ver, ¿estamos aquí? Quiero que me sigan en sus Biblias, porque quiero que vean esto, por favor. ¿Están aquí? Verso 2 dice: gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, se juntó Salomón con los demonios, pero con amor. Ay, qué lindo. Y tuvo 700 mujeres. No, si con una no puedo. Y tú tampoco, varón. ¿Sí? Fíjense. O sea, ese no era el plan de Dios. Pero bueno, dice: reinas y 300 concubinas, sus mujeres desviaron su corazón. O sea, tenemos que tener cuidado. Muchas veces pensamos que Dios nos va a gritar desde arriba y nos va a decir: Salomón, son muchas mujeres, no seas tonto. Y a veces asumimos que porque Dios no nos habla y que venga un ángel del cielo y Gabriel va: eso no es mía. No, tú sabes la voluntad de Dios por tu relación con Dios. En tu relación está el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando tú dejas de tener tus prioridades en orden, la paz de Dios se va de tu corazón. La paz de Dios empieza a llamarte esa atención. Entonces, vemos aquí que, verso 4, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre. ¿Con quién se dividió primero Salomón? No lo soy. Con Dios. ¿Con quién se dividió? Con Dios. O sea, toda división comienza con Dios. En el verso 11, fíjense lo que Dios iba a hacer por causa de esa desobediencia, de ese pecado. Miren, mis amados, el pecado siempre trae muerte, el pecado siempre destruye. Y dice: y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Wow. ¿Quién era este siervo? Digan todos: Jehová. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Saben qué fue el hijo de Salomón que reinó después de él? Se llama Roboam. ¿Están aquí? Y quiero que vean Segunda de Crónicas, capítulo 10, rápidamente, porque es importante leer estas escrituras para que podamos entender el concepto. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces muere Salomón en el 9:31, muere Salomón, y luego en el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 10, entonces Roboam, ¿verdad?, empieza a reinar y dice aquí, ¿verdad?, que ustedes conocen la historia. Él entonces convoca a los ancianos y luego convoca a los jóvenes, y entonces este Roboam, en vez de seguir el consejo de los ancianos, sigue el consejo de los jóvenes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando oímos un consejo, porque un consejo nos puede llevar a maldición. Y muchas veces hay personas que aconsejan a la ligera, y no tenemos que aconsejar. A veces hay personas que me piden un consejo, no me dan todos los datos, no me dan el cuadro, me dicen solamente unas cosas para que yo, ¿verdad?, les dé el consejo de acuerdo a lo que me están diciendo, pero no me dicen las dos partes, no me dicen todo. Entonces muchas veces tengo que decir: no, es que yo tengo que oír todo el problema, porque si tú me estás diciendo solamente una parte, no lo puedo hacer. Entonces
tenemos que saber una cosa, mis amados. Si nosotros necesitamos consejo, está la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios para nuestras familias, para mantener la bendición de la unidad. Tenemos que mantener la unidad en nuestros matrimonios, en nuestros servicios, ministerios, en la casa de Dios. Ahora, dice aquí, ¿verdad?, que Roboam no oyó el consejo. ¿De quién oyó el consejo? De los ancianos. Y luego en el verso 14, según Crónicas 10:14, dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios. O sea, en otras palabras, era una división por causa del pecado de Salomón. Qué tremendo. Porque no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y bueno, la Biblia dice que se dividieron a partir de ese día Judá con Benjamín, y luego las 10 tribus de Israel se dividieron, ¿verdad? Y uno de ellos, que fue el rey, que se llama Jeroboam, Dios siempre trató de abrazarlo, Dios siempre le habló. Él era siervo de Salomón, era un joven bien activo, era un joven bien diligente. Inclusive un día él iba caminando solo y de repente se encuentra un profeta, y el profeta agarra una vestidura y le dice: así dice el Señor. Y agarra esa vestidura y la rompe en 10 pedazos. Dice: ahora tú vas a ser rey sobre estas 10 tribus. Dice que lo van así. Dice: pero si tú buscares mi presencia y anduvieras en mis mandamientos, yo te edificaré casa firme. ¿Y saben qué hizo Jehová? No obedeció. Cuando él se separa de Roboam, cuando viene esa división, ¿qué es lo que hace Jehová? Empieza a levantar un altar. Y saben una cosa, eso es lo que me doy cuenta cuando nosotros ya no caminamos con Dios y empezamos a enfriar nuestra relación con Él. Entonces empezamos a levantar nuestros becerros de oro, nuestros altares falsos. Y este hombre, Roboam, Dios hizo muchos milagros. Por lo menos 3 en donde, escuchen esto, 3 por lo menos en donde él vio el poder de Dios. Número 1, con el primer profeta que le dijo que iba a ser rey, que le dio una palabra profética. Número 2, la vez que él estaba en el altar con los becerros de oro y vino otro profeta, no nos dice su nombre, pero le dice: esta es la señal, el altar se va a romper, se va a quebrar. Imagínense que tú estés aquí y venga un profeta y dice: la plataforma se va a quebrar. Órale. Y luego, número 3, cuando el profeta da esa palabra, empieza a señalarlo, queriéndolo perseguir, y en garrote se le quedó el brazo así. Y luego, ¿qué sucede? Viene el profeta y le dice: oye, por favor, ruega a tu Dios. Y Dios tuvo misericordia y la restauró. O sea, ¿saben? Me di cuenta con esto, es que todos en la vida tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y muchas veces quizás Dios ha mandado a un profeta, quizás Dios te ha mostrado señales, algunas cosas en tu vida para que tú le sirvas, para que tú le ames, para que tú hagas algo con el Señor. Y muchas veces Jeroboam no quiso servir al Señor. Dios lo levantó, él tenía un don de liderazgo tremendo. Es más, era un siervo de Salomón. Era activo. Salomón lo usó y lo puso sobre una propiedad, sobre una área de responsabilidad. Y después se desvió porque se separó de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, mis amados. Ahora vamos
Vamos otra vez a Ezequiel capítulo 37. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, todo lo de los huesos secos lo podemos ver aquí, porque Israel se apartó de Dios, se separó de Dios, no obedecieron sus mandamientos. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros estamos caminando fuera de Dios, pareciéramos esos huesos secos. Y yo quiero que veamos este video para que se den una idea de qué es lo que pasó, porque esta profecía del capítulo 37, yo quiero que vean este video que les va a dar una idea de una manera más exacta, una imagen más clara de la visión de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y La he luz aquí acá, por que favor. eran muchísimos huesos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues donde fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, ve el espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué tremendo. Saben, como dice la palabra, yo creo que siempre el corazón de Dios está para restaurar. Y saben que en este capítulo la palabra profetizar aparece 6 veces, porque yo creo que muchos de ustedes se han preguntado de la misma manera que se preguntó Ezequiel: ¿vivirá mi matrimonio? ¿Vivirá mi negocio? ¿Vivirá mi hijo? Acerca de cosas que están pasando en tu vida. Pero yo lo primero que te puedo decir es: escucha esto, lo mismo que hizo Ezequiel, nosotros lo tenemos que hacer. Y lo primero que, ¿verdad?, tenemos que hacer es reconocer aquellas cosas que han traído división a nuestras vidas, aquellas cosas que no le han agradado al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, sí, porque el pecado siempre trae muerte. O sea, esta visión es una visión de muerte. Dios no hizo eso, Dios no lo hizo, al contrario, Dios siempre viene a redimirnos, Dios siempre viene a ayudarnos, Dios siempre viene a tus huesos secos, a tus huesos, ¿verdad?, donde hay muerte, donde hay destrucción, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Y ahora nosotros estamos, ¿verdad?, como toda la humanidad, muertos, sin Dios, sin esperanza, y Dios mandó, aleluya, a su Hijo Jesucristo, y murió en la cruz, y esa cruz nos ha levantado, nos ha dado vida, nos ha dado una nueva familia, nos ha dado libertad a través de la cruz de Cristo, porque fue algo que el Señor proclamó. Wow. Y lo primero es eso: reconocer por qué ese hueso está así, ese valle está así. Y cuando reconocemos, la segunda cosa que tenemos que hacer, escuchen, es llenarnos del Espíritu Santo.
Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. La vida cristiana no se puede vivir, es imposible vivirla en las propias fuerzas. Se necesita de la dependencia de Dios. Aleluya. Por eso dice verso 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu. En otras palabras, llénate del Espíritu. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Buscando su presencia, buscando su presencia, buscando su presencia. Yo necesito experimentar cada día la llenura del Espíritu Santo. Porque sabes una cosa, cuando tú estás lleno del Espíritu, entonces tú tienes la confianza de hablarle a tus huesos secos. Cuando no estás lleno del Espíritu, tú simplemente vas a decir: ay, no va a suceder nada, solo un valle de huesos secos, y no va a suceder nada con mi negocio, no va a suceder nada con mi familia, todo va a seguir así. ¿Saben qué? El diablo siempre ha querido dividir, el diablo siempre ha querido traer discordia. Ese es su trabajo, eso es lo que él quiere hacer. Pero por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para que aquello que Dios nos ha dado, aquello que el Señor nos ha entregado, nunca se vuelva un valle de huesos secos. Dios quiere darnos vida, mis amados. Entonces, lo primero, reconocer nuestro pecado. Lo segundo, ¿qué? Llenarnos del Espíritu Santo. Y lo tercero es que nosotros hablemos la palabra de Dios a nuestros huesos secos. Porque sabes una cosa, Ezequiel creyó, y nosotros somos llamados a hablarle a nuestras vidas. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y quizás estás rodeado de un valle de huesos secos en tu negocio, en tus finanzas, en tu vida familiar, con tus hijos, tú te vas a levantar y le vas a decir: hijos, amen al Señor, hijos, vuélvanse al Señor. ¿Cómo se oyó eso? Negocio produce dinero, yo te hablo a ti. Negocio es un valle de huesos secos, pero yo hablo la palabra de Dios. Porque escuchen esto, mis amados, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios, aleluya, hace cosas milagrosas. De lo sucio, escuchen, de lo seco, dice que tendones, carne, wow, donde no hay nada de vida, gloria a Dios, Dios sopla su palabra, y tú eres el profeta del Señor para tu generación. Eres el que tienes que llevar vida a donde hay muerte. El viernes fuimos a Tepozotlán a una reunión de sanidad, y llegamos, su servidor y Moy, y no había nadie. Para mí era un valle de huesos secos. Pero saben, cuando dirigentes, supervisores, disponemos nuestro corazón para servir y vamos por las almas, gloria a Dios, y muchas veces nos vamos a sentir que estamos caminando entre los huesos secos, y donde quiera que pisamos parecía muerte. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes la palabra de Dios en tu boca, tú tienes el poder de transformar la atmósfera y el ambiente con la palabra de Dios. Y luego empezamos a dar unas palabras proféticas, pero de repente sentí dar una palabra de sanidad, una palabra de conocimiento, y la di como si fuera una orden. Y dije: aquí hay una persona que necesita sanidad en su nariz, hay un problema de como sinusitis, y de repente pues aparentemente no pasó nada. Pero cuando ya pido los testimonios, pasa una persona que había tenido, que viene aquí a Pandemia, no sé si está aquí, no sé, creo que ya salió porque viene de Tepozotlán, pero el Señor la sanó. ¿Y saben cuántas veces ella había pedido oración? Muchas veces. O sea, me dijo: mira, Sara, me dijo que la pastora que pues me formara cuando hubiera sanidad, y que pues esperara y creyera. Quizás en la 27ª vez
va el Señor darte la sanidad. Y sabes una cosa, cuando se dio esa palabra, se le limpiaron la nariz, algo Dios hizo y pudo respirar después de más de 20 años. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que Dios nos ha dado la palabra de vida para hablarle a tus huesos secos. No esperes que el pastor, no esperes que un gran hombre o mujer de Dios venga a tu vida. Tú simplemente llénate del Espíritu y entonces profetiza y háblale a tu necesidad, porque Dios tiene el poder, que la palabra de Dios que ponga en tu corazón va a transformar y va a cambiar. ¿Saben una cosa? Nosotros ya no somos iguales porque recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha cambiado. Dile a tu vecino, tú eres el Ezequiel de esta generación. O sea, huesos secos. Si estás pensando divorciarte, la separación, el divorcio, son huesos secos. Trae muerte, trae destrucción, no solamente a ti, a tus hijos, a tus generaciones. Ahora, les voy a decir algo que me tocó mucho, me hizo llorar. Porque cuando estaba yo leyendo esto y preparando esto, Dios trajo a mi corazón a México. ¿Me están oyendo? Dios trajo mi corazón a México. Y saben, escuchen, cuando vemos la historia de México, nosotros tenemos, desde que nacimos como nación, tenemos más de 200 años, pero no hemos prosperado como otras naciones que tienen menos tiempo. Una Corea del Sur, 40 años, 50 años. Y es una potencia, es impresionante. Vean naciones que han prosperado en un lapso de 40, 50 años. Conocí a un hombre que fue a China hace 30 años a enseñar. Él es contador y dice que en China pues no había nada. Y saben que China es una potencia económica mundial. Allá los Infonavit Norte no son de 5 pisos, son de 40 pisos. Un poder económico. Y solamente, él estaba diciendo, en solamente 30 años. Y nosotros tenemos que orar por nuestras familias, escuchen esto, por nuestra iglesia, por nuestro México. Y ayer que tomó posesión nuestro nuevo presidente, AMLO, yo estaba orando, traía una carga, oramos en la mañana aquí en Varones. Oramos, Señor, que por favor en México. Y nosotros tenemos que orar, porque si algunos vieron lo que sucedió, no fue algo agradable a Dios. A ver, ¿alguien vio lo que sucedió? Sí, llamando brujos, cosas que pueden traer maldición a Dios. Pero nosotros tenemos, mis amados, la esperanza de nuestros valles de huesos secos. Es la palabra de Dios. Eres tú, soy yo. Es el cuerpo de Cristo que se levante y pueda erradicar todas las maldiciones de nuestro amado México. Y entonces, yo cuando estaba meditando en esta palabra, estaba quebrantado porque el Señor trajo a México y me trajo los orígenes de México. Y saben que nuestra historia es una larga cadena de felonías que hemos padecido carne propia. Empezando, por ejemplo, Santana traicionando a la patria, un Hidalgo, un Morelos, que si no hubieran sido traicionados, ¿qué hubiera sido?
un Obregón que no hubiera traicionado la revolución y la constitución porque se volvió a reelegir y eso trajo problemas. Igual que Villa y Zapata, que fueron víctimas de traición. Entonces, fue lo que le pasó a Israel, fue lo que le pasó a Judá, a Israel, por el pecado de Salomón. Y nosotros tenemos que, escuchen esto, orar sobre nuestras familias y lavarnos en la sangre de Cristo, declarando toda maldición de división, de separación, de divorcio. Tenemos que romper esto. Y saben una cosa, yo no les tengo que decir que es lo que hemos visto en nuestros partidos políticos: traición, asesinato, fraude, engaño, adulterio. Una Irma Serrano que se metió con no sé cuántos presidentes, que ustedes lo saben. O sea, vemos una historia tremenda, mis amados. Pero nosotros tenemos que empezar por nuestra familia y romper toda maldición de división en nuestras vidas, porque esto ha atrasado a México de que pueda desarrollarse, de que pueda ser un mejor país, de que pueda haber mayor crecimiento económico, mis amados. Y tenemos que orar en contra de aquello que hizo nuestro presidente. Lo amamos y lo bendecimos, pero no es correcto. Yo no quiero que México tenga más problemas, yo quiero que México cambie. ¿Saben una cosa? Y la única esperanza es Jesucristo y el cuerpo de Cristo que se levante. ¡Aleluya! Estaba orando y estaba pidiéndole perdón a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos. Traemos que esos ADN, esa genética de maldición sea transformada con un ADN de unidad, de amor, de paciencia. Porque si hay algo, la Biblia dice guardar la unidad del Espíritu. Y saben, la unidad no es algo que tenemos que buscarle, es algo que ya está, es algo que Dios dio. Y luego habla en Efesios capítulo 4, ¿verdad? En el verso 1 al 3, si me lo pudieran poner, por favor. Pero es algo, la unidad es algo que está, es algo que viene del corazón de Dios. En el verso 2, por favor, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo vamos a guardar la unidad del Espíritu? ¿Cómo vamos a guardar la unidad familiar? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos con el Espíritu Santo, estamos conscientes del Espíritu. Pero ¿qué sucede cuando nos dividimos, nos separamos del Espíritu? Las cosas no vienen bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el verso 2, gracias. Aquí nos dice las actitudes que tomamos que rompen la unidad: el orgullo, el enojo, que no nos soportamos, no hay tolerancia, no hay paciencia, y todo esto en amor. Wow. ¿Sabes? Todos no somos, de los que están aquí, no somos perfectos. ¿Habrá un perfecto aquí? Levánteme su mano para darle el púlpito, gloria a Dios. Pero muchas veces el enemigo nos llena la cabeza de cosas. Están aquí. Estamos creados. Por ejemplo, veo a Horacio, papá de Mori. Muchas veces, si Horacio comete un error, muchas veces definimos a esa persona por ese error que cometió y ya lo etiquetamos. Y ya le decimos: él es un impuntual, él es esto y aquello. Pero no vemos que una acción o dos acciones o varias acciones no definen toda su vida, no lo definen en lo que él es. ¿Sí me explico? Y nosotros muchas veces, de la misma manera, nosotros esposos o esposas con los esposos, o sea, tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Dios te ha bendecido. O sea, si la sopa no estuvo caliente, varón, pues sabes una cosa, pues falló. Si tú quieres, la esposa se le olvidó calentarte la sopa, o simplemente pues descuidó eso.
Pero sabes que ella lavó los trastes, estuvo con tus hijos, fue a ver a las maestras. Pero nos fijamos solamente en que la sopa estaba fría. Gracias a Dios aquí no hay sopas frías. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que cuidar la unidad. Sobre todo, escuchen esto, tenemos que cuidar la unidad con Dios. Ahora, están en Ezequiel 37. Okay. Ese valle de huesos secos, escuchen esto, es producto de la división. Y les voy a decir por qué. Repito, ese valle de huesos secos es producto de una división. Número uno, con Dios, y después entre unos y otros. ¿Fue así o no fue así? Ya fuimos allá con Roboán y Jeroboam, ¿sí? Uno se quedó con el reino de Judá y el otro con el reino de... No lo soy, de Israel. Ahora vamos al versículo 2, perdón, al versículo 13. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Gloria a Dios. O sea, Dios siempre, gracias a Dios, hablando vida. Aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios tomó la iniciativa. Dios, aleluya, tomó la iniciativa. Y yo creo, gloria a Dios, que a pesar de quizás malas decisiones que hemos tomado, yo creo en la gracia de Dios, que Dios va a intervenir, y aquello que se hizo un valle de huesos secos en tu vida, Dios le va a dar vida y le va a volver a dar, aleluya, esperanza a tu corazón. Gloria a Dios. Yo veo aquí la misericordia. Un aplauso a la misericordia de Dios. Miren lo que dice el verso 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y yo no sé si puedes ahí, Alex, pero me vino ahorita la imagen, ¿verdad? Porque obviamente Ezequiel capítulo 37 está hablando de la restauración completa de Israel. Porque estaba ahorita viendo en mi mente, ¿verdad?, los huesos secos de los cadáveres de los más de 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto. Y gloria a Dios, parecía que Israel jamás se volvería a levantar. Parecía que Israel iba nunca más a levantarse. Pero gloria a Dios, porque siempre lo que hace Satanás, Dios siempre tiene un as debajo de la manga, y siempre Dios lo va a vencer y lo va a derrotar, aun cuando nosotros hemos desobedecido a Dios. Gloria al Señor. Wow. ¿Cuántos judíos murieron? Ahora que estuvimos en Israel, fuimos a visitar a sobrevivientes del holocausto, personas de 90 y tantos años, 80 y tantos años. Cuando les llevamos una ofrenda, estaban llorando. Cuando estaba el encargado, la presencia de Dios. Ellos, fuimos a un edificio. ¿Cuántos estuvieron en Israel este año? ¿Se acuerdan? Esta Angélica, sí. Y fuimos a un pequeño museo de ellos, de los que están vivos en ese edificio. Armaron un museo chiquito. ¿Sabes qué? Fue algo tan conmovedor. Sentí tanto la presencia de Dios, y nunca se me va a olvidar las palabras que le dije a esta sobreviviente, lo que dije en ese momento, porque vino el director, porque dimos una ofrenda de todos ustedes de pan de vida, y le dije esto: el Espíritu Santo, le dije que hay muchos lugares y lugares arqueológicos que nos hablan que Dios existe, en donde caminó nuestro Mesías. Dice, pero lo más precioso no son las piedras que nos dicen y que nos hablan de que vino Jesús, y las pruebas testimoniales de la arqueología bíblica de lo que Dios hizo, pero lo más precioso, le dije, son las piedras vivas que han sobrevivido a los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Y ustedes son esas piedras vivas, hermosas, ustedes que han sobrevivido a esta desgracia.
y es parte de... Miren lo que dice en el capítulo 36 acerca de Israel. O sea, esto es una palabra que se cumplió y todavía falta plenitud que el Señor va a restaurar, y Dios va a hacer una obra de salvación sobre Israel tremendo. Mis amados, Israel a veces se siente solo en este planeta. Vamos a orar que México ya no vote en contra de Israel. Porque sabes una cosa, bendeciré a los que te bendieren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero dice aquí en este verso 35, en Ezequiel capítulo 36, en el verso 35, hablando de Israel, dice así: dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas, eran puros desiertos, Israel, pantanos, y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Wow. Y hasta siembran plátano. El agua la transforman en agua, el mar la transforman en agua natural. Avances tecnológicos impresionantes que todo el mundo le debe ahora a los judíos. Porque saben una cosa, aun cuando muchos de ellos no han vuelto con Dios, saben que el Señor me dio una palabra ahora que estaba meditando en este mensaje. Dice el Señor hablándole a David, su siervo. Él era profeta David, pero le dijo Dios a David: nunca faltará lámpara de tu descendencia. ¿Saben qué me dice eso? ¿Cuánto dura? No, entonces ponle pausa. No, nomás ahí. Israel. Wow, tremendo. Déjamelo ahí para sentirme más cerquita. ¿Qué estaba diciendo? Madre, por favor, tú también estás distraído. Sí, no faltará lámpara. Gracias. Y lo que Dios le estaba diciendo a David era esto: no importa lo que Israel haga, siempre tendrá Israel un líder que sea luz y que quiera hacer justicia. Y eso lo puedes ver en los libros de Reyes y Crónicas. Siempre Dios ha preservado una lámpara. Y cuando tú ves que es una lámpara, es porque esa lámpara habla de un rey que fue justo, que hizo reformas, que volvió el corazón de Dios hacia el Señor, etc. Y hasta el día de hoy hay una lámpara o lámparas en Israel. ¡Wow! Por amor a David, su siervo. Pero todo esto de los valles de huesos secos es por causa de la división, primero con Dios y entre unos y otros. Ahora vamos a terminar, pero quiero que vean fíjense, yo no sé en dónde ha habido desesperanza en ti, pero el verso 11 me dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Eso lo han dicho los judíos. Y en el verso 15 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo. Fíjense, ¿me están siguiendo? Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Verso 17: júntalos luego. Wow. Saben, yo declaro y profetizo, gloria al Señor, que Dios va a traer unidad en el cuerpo de Cristo en México, que Dios va a juntar ministerios, porque una de esas raíces, mis amados, es porque primero la iglesia gentil tomó la decisión de separarse de Israel. Imagínense, ¿quiénes fueron los padres de la fe? ¿Quiénes fueron?
Los judíos que conocieron al Mesías, todos los discípulos de Cristo eran judíos, ¿no es cierto? Y en el concilio de Nicea, unos años más adelante, ¿sabes qué le dijeron los cristianos gentiles a los judíos? Ya no queremos saber nada con ustedes. Se dividieron. Y por eso nunca se han preguntado, bueno, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y esto, y unos creen en esto, unos creen que el agua, que otros creen que hay 40 cielos, otros que 5, que hay 26 raptos. ¿Qué onda, no? ¿Cómo estamos divididos por la primera división? Porque nos dividimos primero con Dios. Dile a tu vecino, no te dividas con Dios. Mantente en unidad con el Espíritu Santo. ¿Están ahí? Verso 17, ya voy a terminar. Dice, júntalos luego el uno al otro, o sea, Judá e Israel. Júntalos luego el uno al otro para que sean uno. No los oigo, sean uno. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Qué es lo que vemos? Lo que ha pasado, la historia, etcétera. Pero eso va a pasar también con nosotros, con la iglesia, con nuestras familias. Gloria a Dios. Yo profetizo y le hablo a los huesos secos de división, de contienda, que el Señor va a traer vida y restauración y unidad en el nombre de Jesús. Verso 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y fíjense, no 20 líderes, dice un rey. Será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos los huesos de valle de los secos. Que nos está hablando de todo eso, la separación, la división. Y luego nos habla, escuchen, si estás anotando, pon atención, las causas de las divisiones, lo que yo les decía. Verso 23 dice, ni se contaminarán. O sea, la contaminación nos divide, hace que creamos un valle de huesos secos. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Oh, qué promesa. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Fíjense la bendición de la unidad, la bendición de la unidad, lo que hablamos al principio en el Salmo 133. Fíjense las bendiciones de la unidad, están aquí. Tendremos líderes piadosos, caminaremos con Dios, están aquí. Habitarán, esa palabra en hebreo también es permanecer, o sea, no caeremos, permaneceremos porque estamos con el Señor. Y luego dice en el verso 26, la bendición de la unidad, dice, y haré con ellos pacto de paz, no habrá contienda, habrá paz, gloria a Dios, y haré con ellos pacto de paz perpetuo, seré con ellos y los estableceré. Y la bendición, bueno, aquí podemos ya para terminar, y la última me gustó, dice, y los multiplicaré, gloria a Dios. Y declaramos y le profetizamos a los valles, al valle de huesos secos en México, que Dios levantará su ejército, que la gracia de Dios vendrá sobre México, sobre sus líderes, sus pastores, y Dios va a levantarnos en unidad en el nombre de Jesús. Y la más hermosa de las bendiciones de la unidad
la más hermosa de las bendiciones de la unidad. Dice, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, en otras palabras, haré mi hogar en ellos. Su presencia. Haré mi hogar en ellos. Pónganse en pie. Wow. Wow. Dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vamos a tomarnos de las manos, y todos vamos a pedir perdón por cualquier palabra, comentario, murmuración. Tenemos que proteger la casa de Dios. No hagamos comentarios a la ligera. No juzguemos a distancia. Todos muchas veces juzgamos a distancia porque alguien quizás estaba en ese momento hablando y estaba enojado, y tú ya dijiste, ay, este es un hipócrita porque mira nada más. O sea, por un evento no juzgues toda su vida. Fue un mal momento, fue un momento de debilidad. Tenemos que guardar nuestra boca, así como hizo Ezequiel. Lo único que habló fue vida, esperanza. Tenemos que hablar de nuestros huesos secos, pero no maldición, sino vida, la palabra de Dios. Y vamos a tomarnos de las manos y vamos a pedirle perdón a Dios, y que Dios traiga arrepentimiento a nuestros corazones de toda división, de toda contienda, de toda envidia, de toda rivalidad entre ministerios, servicios. Dios quiere esta casa unida. Dios quiere los matrimonios unidos. Sirvan a Dios como matrimonio. ¿Qué están esperando para servir? Estaba desayunando, tomando ahí un cafecito, y le digo a Sara que venía siempre Miguelito, y ya no lo vi, ya está con el Señor. ¿Saben? La vida no la tenemos comprada, mis amados. Sírvele a Dios mientras puedes, mientras tienes unas piernas, unos brazos, porque no te vas a llevar absolutamente nada. Guardamos cosas, acumulamos cosas, y al final nos tenemos que desprender de todo. Vamos a pedirle perdón a Dios por toda falta de unidad. Si ustedes, matrimonio, esposo, esposa, han tenido problemas, han estado con una situación que no la han arreglado, arréglenla, busquen la paz, doblen sus rodillas con los hijos, en la iglesia, en los ministerios, yo no sé, pero vamos a pedirle a Dios que venga, que nos restaure, que convierta nuestros valles de huesos secos con algo que tiene vida, que se mueve, que respira. Padre, te pedimos perdón, Señor. Vamos, cada uno de ustedes levante su voz. No me esperen que yo les diga lo que tengo que decir. Tú ora en lo personal. Has criticado a tus hermanos, quizás de otra iglesia, quizás a alguien que te hizo algo, te faltó, no te pagó, pues perdónalo, bendícelo. Y te estás encargando de esparcir su mala reputación porque no cubre su error, porque no cubre sus espaldas, porque no cubre su desnudez. Oh, amados, pidamos perdón. Oh, hablemos con Dios. Su Espíritu está aquí, su presencia está aquí. Ora por tu vecino, la persona que está a tu lado, que vas a cubrir sus espaldas, que si tienes algo que decir, díselo de frente en amor, con realidad, exaltando primero sus virtudes, lo que ha hecho bien. Bendícelo, bendícela. Oremos también pidiendo perdón por todo lo que sucedió ayer, Señor.
perdón. Señor, que este país no se haya sido entregado al enemigo, que no se meta otra vez esa maldición de traición, de división en nuestros gobernantes, en nuestros políticos. Dios, pedimos por México. Señor, si México es un valle de huesos secos, te pedimos que tú traigas la palabra para esta nación a través de tus profetas. Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar un momento en el Espíritu. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos. Bendíganse el uno al otro. Bendíganse el uno al otro. Esto es importante, la presencia de Dios está aquí. Quiero que oren por México, quiero que oren por AMLO, por su gabinete. Intercedamos que no venga maldición sobre México, que no venga pobreza, que venga desarrollo, que si ya se le dio entrada al enemigo, que pueda salir el enemigo. Vamos, clama, 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 intercede. Sigue orando, no te detengas. Sigue orando. Sigue orando por México. Si tienes que híncate. Nos podemos perder 5 minutos. Quizás tienes hambre ya, pero por favor, algo sucedió ayer. Necesitamos clamar por México. El Espíritu Santo te está ungiendo, te está inspirando para orar. En el nombre de Jesús, clamamos por esta nación. Echa fuera de tu vida todo espíritu de división, de contienda, de separación, de divorcio, todo espíritu de división contra Dios. Vamos a echarlo fuera de nuestras vidas, Padre. Todo espíritu de apostasía, todo espíritu, Señor, de desánimo en el servicio, que ya no estamos siendo fieles a la casa de Dios, que estamos dejando nuestro servicio, nuestro compromiso. Todo espíritu de apostasía, todo espíritu de división, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ora, ora. Algunos están gimiendo. Ora por México. Levanta al presidente. Levanta al presidente. Levanta al presidente. Levanta al presidente. Ora por México. Vamos a hablar bendición sobre México. Empieza a bendecir a México. Empieza a bendecir. Empieza a declarar que toda iniciativa del infierno que nos quiera quitar la potestad sobre nuestros hijos sea revocada. Toda maldición que nos quiera quitar la potestad sobre nuestros hijos. Oh, tomamos, Señor, toda iniciativa de ley que es contra tu palabra, los valores del modelo de familia según tu corazón, hombre y mujer. Atamos esas iniciativas, no prosperarán en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Algunos están llorando. Es la compasión, el dolor del corazón de Dios expresándolo a ti. Oh, vamos. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Jesús, ora por México. Gracias. 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 Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu vecino, dile: yo te bendigo con la bendición de la unidad con Dios. El resto vienes un solito. Te bendigo en tu unidad con Dios. Únete con Dios. Dile: únete con Dios.
estamos despedidos. Acuérdense, o si quieren comprar boletos para Sumo Solo, es importante la sequedad. Cuando hay una palabra profética de Dios, te da vida, te da cuerpo, te da gracia y habilidad que no tienes. Todas las familias que hoy nos visitan por primera vez, tú que hoy viniste por primera vez, queremos poder orar por ti, queremos seguir derramando una bendición hacia tu vida y sobre todo poderte guiar en una oración para que tú puedas decirle: Dios, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Por mi vida, Señor, en estos lugares secos que hay en mi vida, te invitamos que tú vienes por primera vez